minutitos por aprovecharlos. A ver, vamos a hablar sobre lo que vendría a ser el acoplamiento éxito contráctil del músculo esquelético. Es decir, vamos a entender cómo se genera la contracción del músculo para que, por ejemplo, un animal pueda caminar, pueda correr, ¿no? Pueda desplazarse. Y para eso tenemos que recordar un poco cómo se han formado los músculos, cuál es la estructura. Sabemos que la unidad funcional en el músculo vendría a ser el sarcómero. ¿Sí? Sarcómero que está formado, contenido entre dos discosetas o dos líneas Z, ¿no? Como las discosetas. Y que además vamos a encontrar las bandas I, las bandas A, ¿sí? Dos bandas I por una banda A. En el caso de las bandas I, se denominan bandas I porque dejan pasar la luz polarizada, son isotrópicas, mientras que en el caso de las bandas A son anisotrópicas, no dejan pasar la luz polarizada. Y normalmente están representadas por estos filamentos que ustedes ya conocen, de actina y de miosina. ¿Okay? Y además vamos a encontrar dos proteínas muy grandes que vendrían a ser la titina y la neurulina, que le confieren esa elasticidad al músculo una vez que se contrae, ¿no? Y se relaja, le da esa estabilidad justamente para regresar a su misma posición, ¿sí? Y mantienen esa longitud que deberían de mantener. Ahora, tenemos lo que se conoce como la unidad motora, es decir, tenemos a una motoneurona, una motoneurona alfa de hecho, que va a estar inervando varias fibras musculares, ¿sí? Varias fibras musculares. Esto es lo que se conoce como unidad motora. Pero si nosotros hacemos un zoom de esa sinapsis que se genera, hablamos de placa motora. ¿Sí? Tenemos una placa motora. Esto es una placa motora. Donde tenemos que se va a estar liberando el neurotransmisor, que vendría a ser la acetilcolina, que se va a unir a sus receptores muscarínicos o nicotínicos. Nicotínicos, estamos hablando de músculo esquelético, ¿sí? Una vez que se unen, va a permitir que se formen los puentes cruzados. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esto es lo que se conoce como el acoplamiento éxito contráctil del músculo esquelético. Si se les pide en el examen o si a alguien le toca exponer un tema que convoque al músculo esquelético, cómo se da la contracción, tienen que explicar, ¿no? Desde lo que ocurre con la acetilcolina en el botón terminal, ya ustedes saben cómo se forma, cómo se almacena, cómo se libera, cómo se unen sus receptores y cuál es el efecto que va a tener, es decir, permite el ingreso de sodio. Entonces va a haber despolarización, va a haber potencial de acción. Potencial de acción que va a recorrer toda la membrana. Acuérdense que el potencial de acción va con la misma intensidad por toda la membrana. Pero vale recordar que además en el músculo esquelético encontramos los túbulos T, ¿no? Que sirven como una especie de atajo porque los sarcómeros suelen tener una longitud muy amplia. Por lo tanto, es un atajo que permite activar todo este mecanismo de contracción. Entonces, tenemos el potencial de acción que va a activar a unos receptores, que son los receptores de dihidropiridina. Dihidropiridina. Una vez que se activan los receptores de dihidropiridina, va a activar a otros receptores que se encuentran en el retículo sarcoplásmico, que son los receptores de rianodina. ¿Sí? Receptores de rianodina. Cuando se activan estos receptores de rianodina, se abren los canales para el calcio. Acuérdense que el retículo endoplásmico, sarcoplásmico, es un almacén de calcio importante. Entonces comienza a salir el calcio, ¿sí? Hacia lo que vendría a ser el citosol. Ya dijimos que el calcio es importante para que se pueda dar la contracción. Entonces, ¿cómo ocurre la contracción?
Con esa salida masiva de calcio, lo que va a ocurrir es que el calcio se va a unir a una proteína que es la troponina C. ¿Sí? Se une a la troponina C. Una vez que se unen, va a generar que otra proteína llamada tropomiosina, que normalmente en un estado de reposo se encuentra cubriendo los sitios activos de la actina. Entonces, cuando el calcio se une con la troponina C, la tropomiosina se desplaza. Se desplaza dejando libre, repito, los sitios activos de la actina. ¿Esto con qué finalidad? De que las cabezas de miosina puedan unirse a estas y formar los puentes cruzados, ¿no? Es la teoría del deslizamiento, ¿no? De los filamentos, que nos dice que las cabezas de miosina contienen o han hidrolizado lo que vendría a ser el ATP y nos da ADP y fosfato, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso y ya se encuentran libres los sitios activos de la actina, va a unirse a esta, como nos muestra aquí en la siguiente gráfica, permitiendo que pueda darse un acople, ¿no? Vamos a suponer que esta es la actina y estas son las cabezas de miosina. Va a permitir que pueda unirse a esta, generando ese desplazamiento, generando ese golpe de fuerza, que es la contracción propiamente dicha. Hasta que, luego de la contracción, tiene que haber relajación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nuevamente va a llegar una molécula de ATP y este ATP va a hacer que la cabeza se desplace, generando que la actina regrese a su posición original, generando que se relaje. Pero mientras está ocurriendo eso, el calcio, y voy a regresar a la diapositiva anterior, el calcio ahora tiene que regresar al retículo sarcoplasma. Porque ya sabemos, si hay calcio hay contracción, pero para que haya relajación, el calcio tiene que volver a guardarse en el retículo sarcoplasma. Y como ustedes pueden ver, utilizan bombas de calcio, las famosas bombas cerca. Y pregunto, ¿por qué utilizan bombas? ¿Por qué no utilizan canales para regresar? Por la gradiente de concentración, va en contra de su gradiente. Entonces necesita de un gasto de energía que le dé el ATP para poder regresar. ¿Sí? Y esa es la contracción y la relajación. Hay un video. Entonces, para que el calcio regrese al retículo, necesita ATP. No, bueno, sí, para la bomba sí, para que pueda ingresar sí, sí o sí. Pero ese ATP también contribuye a que las cabezas de miosina puedan desanclarse de los sitios activos de la actina. ¿Ya? Aquí hay un video que nos muestra Contracción. Es el proceso que vincula la estimulación eléctrica con la contracción mecánica de la fibra muscular. Cuando un potencial de acción se propaga a lo largo del vean cómo se está generando aquí el potencial de acción, cómo se dispara ese potencial de acción. A lo largo de todo el axón, vean, botón terminal, libera acetilcolina, vean cómo según los receptores ya viaja el potencial de acción, se abren los receptores de dihidropiridina, ¿sí? Vean cómo activaron los regadorinas, cómo sale el calcio y cómo el calcio ahora, bueno, no sé si nos va a mostrar aquí, pero se une a la troponina C, ahí está, dejando libres los sitios activos de la actina a través del desplazamiento de la tropomiosina, generando que las cabezas de miosina puedan unirse a esto y formar ese puente cruzado, ese deslizamiento, ¿sí? Que nos da la contracción. Bueno, lastimosamente no tenemos de perrito, pero vale la pena. ¿Quedó claro? ¿Quieren que lo vuelva a pasar?
¿Quedó claro? Muy bien. Acuérdense que ustedes tienen acceso a estos videos con la universidad. Hay de diferentes temas, de diferentes cursos. Ahora, vamos a ver dos casos, ¿sí? Dos casos que van a afectar lo que hemos visto sobre ese mecanismo éxito contrario, ¿no? Uno referente a la toxina botulínica y el otro a la toxina tetánica. Aquí estamos hablando de patología, pero vamos a entender qué es lo que ocurre. En el caso de la toxina botulínica, se produce a través de un microorganismo que es un Clostridium botulinum, que tiene diferentes tipos de toxinas que son normalmente llamadas por letras del abecedario, ¿sí? Creo que hasta G hasta H. ¿Ya? Entonces, en esta imagen nos muestra aquí arriba lo que ocurre normalmente, lo que nosotros hemos visto. Placa motora, ¿no? Ya sabemos que esto va a permitir que se libere, ¿no?, la acetilcolina, que se une a sus receptores nicotínicos en la fibra muscular para que haya contracción. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente en el cual se está desarrollando esta toxina botulínica? El problema está en que estas toxinas, por endocitosis, vean cómo se forman estos endosomas, ingresa en ese botón terminal. Ingresa en una vesícula, ya dentro del botón terminal va a comenzar a salir, hay diferentes tipos de toxinas como les estaba diciendo, y el problema está en que estas toxinas van a afectar a las diferentes proteínas del grupo SNAP. La mayoría lo hace de manera individual, o sea, no es que tengamos una toxina y que va a afectar a las 4 proteínas, no. Algunas tienen más afinidad por la cinatobrevina, otras más por la cinatotanina, etc. Entonces, si no tenemos estas proteínas del grupo SNAP porque se están degradando, se están destruyendo por esas toxinas, ¿qué va a pasar con la liberación de acetilcolina? No se va a poder producir, ¿no? Porque no va a poder desplazar. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener acetilcolina, no vamos a tener quien se una a los receptores y por lo tanto no se va a poder contraer. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver al paciente, no sé si se llega a ver que lo están cargando. Lo vamos a levantar, pero si lo soltamos, se va a caer. ¿Por qué? Porque presenta lo que se conoce como una parálisis flácida. ¿Sí? Una parálisis flácida debido a que no se está liberando acetilcolina. Yo me imagino que habrán escuchado sobre el famoso Botox. En este caso, está hecho de toxina botulínica, lógicamente modificado en laboratorio para que pueda generar esa especie de parálisis, ¿no? Que dicen que no se mueven las cejas o no se pueden reír o qué sé yo, ¿no? Pero ese es su mecanismo, ¿sí? Ese es el mecanismo que genera que no haya liberación de acetilcolina, ¿ya? Ahora, en el siguiente caso, la toxina tetánica también se debe a un Clostridium, pero en este caso es un Clostridium tetánico. ¿Qué ocurre en este caso con los pacientes que presentan el famoso tétanos? Se ven de esta manera rígida, ¿no? Si ustedes han llegado a ver un animal de estos, saben que al levantarlo es como si estuviesen cargando esos caballitos de madera, ¿no?, de juguete para los chiquitos. Lo colocan sobre la mesa y suena como si fuese una tabla, de tan rígidos que están los músculos. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a ver. Esta toxina tetánica puede ser de dos tipos, ¿sí? Una que va a generar una afección sobre los músculos y otro sobre la sangre, ¿sí? Tetanospasmina y tetanolicina. La que es tetanolicina es sobre la sangre y la tetanospasmina sobre lo que vendría a ser los músculos, la parte nerviosa. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Vean, tenemos aquí nuestra placa motora. Lo que va a ocurrir es que esa toxina tetánica va a ingresar también por endocitosis al botón terminal, pero no es aquí donde va a ejercer su efecto, sino que va a ir de manera ascendente, vean, al soma,
pero va a continuar su recorrido ¿en dónde? En aquella interneurona inhibitoria que regula la motoneurona alfa. Por ejemplo, la que liberaba glicina. Entonces lo que ocurre es que esta toxina va a comenzar a degradar a las proteínas del grupo SNAR, pero de la interneurona que está regulando, ¿sí? De la neurona reguladora. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener inhibición, no hay quien module a la motoneurona alfa. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que vamos a tener una liberación constante de acetilcolina. Y ustedes han visto hace un momento que ese mecanismo excitocontráctil comienza con la liberación de acetilcolina. Entonces vamos a tener calcio constantemente, calcio, contracción, sostenida hasta llegar a esto, ¿no? Que es el típico ejemplo en caballete de pacientes con tétanos. Se dan cuenta que en los dos casos, ¿no?, nos muestran una parálisis. El anterior era una parálisis flácida y en este caso es una parálisis espástica, ¿sí? Porque muestra esa rigidez. En ambos casos, esas toxinas afectan a las proteínas del grupo SNAR, pero en el caso de la botulínica afecta a la de la motoneurona alfa, mientras que la tetani lo afecta a lo que vendría a ser a la reguladora. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Y ya para terminar, vamos a ver en el caso del músculo liso, donde sí vamos a ver ciertas diferencias. Ustedes ya, yo sé que desde el colegio nos enseñan esas diferencias entre músculo esquelético o músculo liso, en el cual ya no vamos a ver que son tan alargados, no tienen una forma de uso, ¿no? Tienen las caviolas, se dan a través de mutaciones por uniones gap, que es lo que vemos aquí. Recordarán por histología que tenemos al multiunitario y al unitario. En el caso del multiunitario tenemos varias fibras nerviosas que inervan casi de manera particular a las fibras musculares lisas, mientras que cuando hablamos del unitario es que funciona como si fuese una unidad, como si fuese una sola célula. ¿Por qué? Porque tenemos una fibra nerviosa que va a estar inervando a una fibra muscular lisa, pero la transmisión de las señales va a ir a través de uniones gap. Aquí vemos mucha sinapsis de tipo eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Aquí es muy claro eso. Entonces funciona como si fuese un sinsitio. Por eso los órganos, por ejemplo, no sé, el estómago se contrae y se relaja, como si fuese un todo, ¿no? Porque las señales se van transmitiendo a través de estas uniones gap. ¿Cómo se da la contracción aquí del músculo liso? ¿Hay algunas diferencias? Sí. Y es que el calcio que se necesita para la contracción no solamente sale del retículo sarcoplásmico, sino que también puede ingresar desde el exterior, como ocurre, por ejemplo, con los órganos. Por ejemplo, si queremos que haya contracción, no sé, del intestino, del estómago, vamos a ver que por neurotransmisores, ¿no? Lo vamos a ver en digestivo, hay un ingreso de calcio desde el exterior, ¿sí? Entonces, el calcio se va a unir a una proteína que es la calmodulina y van a formar un complejo, calcio-calmodulina. Y este complejo va a comenzar a activar a la cadena ligera de la miosina. ¿Para qué? Para que pueda formar el puente cruzado. Aquí no hay, como ocurría con el músculo esquelético, de que necesitamos que se una la troponina C, que se desplace la tropomiosina. No. En este caso simplemente necesitamos que se active la cadena ligera de la miosina. ¿Para qué? Para que pueda unirse al sitio activo de la actina y generar la contracción del músculo liso. Ahora, luego de la contracción tiene que haber relajación. ¿Cómo se relaja? Nuevamente aquí necesitamos que el calcio prácticamente desaparezca. Lo primero que vamos a ver es que va a haber una ruptura en este complejo de calcio-calmodulina. El calcio ahora va a almacenarse en el retículo sarcoplásmico a través de la bomba de calcio, ¿no? La bomba cerca,
pero también puede salir al exterior, a diferencia del músculo esquelético. Ojo con eso, a veces se confunde. En este caso, en el músculo liso, el calcio puede ir al exterior también y lo hace a través de bombas de calcio, que va a permitir que se bombee el calcio hacia el exterior, o bien puede hacerlo a través de intercambiadores con el sodio. Sale calcio, ingresa sodio, ¿no? Un contratransporte. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado. Todavía hay tiempo. No puedo creer que haya quedado tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vayan leyendo, vayan estudiando, porque ya se dan cuenta todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Nos queda la próxima semana, que también es una clase larga, y después viene el examen. Cualquier duda,